Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy veremos malformaciones congénitas. Empezaremos por el labio fisurado y el paladar hendido. Entonces, para recordar la anatomía de los labios, vamos a ver que hay un filtrum o frenillo labial, un labio superior, un labio inferior, eh, dos comisuras labiales, el ángulo de la boca, y que pues está directamente relacionado con la nariz. Entonces, alrededor vamos a tener el músculo orbicular de la boca, es el encargado de cerrar la boca, y se insertan muchos músculos más que van a facilitar eh, todos los movimientos bucales y la apertura y cierre de la misma. Entonces, acá están todos esos músculos. Está el elevador del labio superior, el elevador de la boca, del ángulo de la boca. Está el músculo bucinador, el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo cigomático mayor y menor y el orbicular, que ya se los nombré. Este sería el músculo orbicular. Entonces, lo importante cuando vemos labio paladar hendido es que el músculo orbicular es el que se va a ver directamente afectado junto con sus dos porciones marginales que están interrelacionadas con la nariz. Entonces, la anatomía del paladar que nos conviene para entender esta enfermedad es que el paladar se divide en paladar duro y paladar blando. El paladar duro corresponde al hueso palatino y el paladar blando corresponde a 5 músculos. El elevador del velo del paladar, el tensor del paladar, el palato gloso, el palato faríngeo y la úvula. Entonces, este es el paladar duro correspondiente al hueso palatino y este es el paladar blando. Recuerden que esta es la úvula y acá sería la lengua. Que es importante que lo que divide el paladar duro y el paladar blando es el velo palatino. El velo palatino está dado acá por la aponeurosis palatina. Entonces, acá les muestro otra anatomía importante del paladar. Entonces, el paladar tiene una mucosa y unos procesos alveolares que son los correspondientes a los dientes. El paladar está muy bien irrigado por la arteria palatina, está inervada por el nervio palatino, tiene las glándulas palatinas. Acá ya les había mostrado la aponeurosis del velo palatino y acá está nuevamente representada la musculatura y acá está la úvula. Entonces, ¿qué es el labio hendido o fisurado o labio leporino? Como hemos escuchado hablar. Entonces, la palabra leporino es en relación a los gatos o las liebres. Por eso, pues lo relacionaron con esta enfermedad. Realmente no es un término tan adecuado para usar un término técnico, pero pues existe y lo usamos a menudo. Es un defecto congénito del labio superior por la unión defectuosa de las prolongaciones maxilares y nasales internas durante la vida gestacional. Esto pasa entre la cuarta y séptima semana de embarazo. Por lo tanto, es posible diagnosticar esta malformación congénita dentro del útero a través de la ecografía. Generalidades. 1 de cada 1000 nacimientos corresponderán a una malformación relacionada con el labio o paladar hendido, en este caso el labio. El 50% de los niños no tienen más defectos congénitos, lo que correspondería a que el otro 50% está relacionado con otro tipo de malformaciones craneofaciales. ¿Qué pasa acá? No solo es un defecto estético, sino que también significa una serie de problemáticas en la alimentación y habla del neonato. Entonces, el bebé no tiene la capacidad adecuada de succión cuando tiene ese labio hendido o fisurado.
si este defecto se prolonga y no se le da el tratamiento quirúrgico, va a tener problemas en el desarrollo del habla con su crecimiento. Entonces, importante es que hay labio fisurado o labio hendido o labio leporino único, que solo es la fisura del labio o puede ir acompañado del paladar hendido también, como ven en estas figuras. La clasificación del labio fisurado o hendido está de la siguiente manera. Entonces se puede dar unilateral simple, bilateral simple, se refiere a que solo afecta el labio superior, unilateral total o nasolabial, que va a incluir un defecto nasal, y el bilateral total. El bilateral total junto con el unilateral total o nasolabial también van a incurrir en defectos en el paladar. Entonces, acá tenemos un paladar hendido. El paladar hendido es una anomalía congénita en que hay una fisura anormal que puede estar en el paladar duro o en el paladar blando. Entonces acá vemos la imagen de nuestro bebé. Tiene un paladar hendido total. Acá es donde debería estar su úvula, se ve dividida. Entonces, generalidades, es más frecuente en el sexo femenino, en las niñas, se da de la 6ª a 9ª semana del embarazo, también puede ser diagnosticado en la vida gestacional. 1 de cada 800 nacidos vivos va a tener esta malformación, por lo tanto es más incidente que el anterior. ¿Por qué se da? Las causas tienen que ver con factores genéticos, nutricionales, ambientales y exposiciones a agentes químicos o físicos en el ambiente. Se puede dar como una malformación única o puede estar acompañado de otro tipo de malformaciones craneofaciales. Eso incluye pues el labio leporino. Clasificación del paladar fisurado. Entonces, Kernahan los clasificó en A, B, C y D. Entonces la clasificación se da conforme a la Y que forma el paladar primario. Entonces, acá está la Y del paladar primario. L corresponde a left, right, pues es derecha, izquierda. Entonces, ¿qué me va a decir acá? En este caso, está afectado la numeración del 4 al 6 del paladar duro. Eso significa que tiene una malformación unilateral incompleta asociada al labio fisurado. Entonces, como ven en la imagen, el paciente tiene acá el paladar duro fisurado y adicionalmente tiene labio hendido. En la B tiene un paladar fisurado incompleto. Entonces, ¿qué significa? Que la fisura, esta es la cavidad normal, que la fisura está desde la úvula, se extiende por todo el paladar blando y termina en el paladar duro, no afecta al paladar duro. Está la incompleta, perdón, la completa, que es la C. La completa pues va a tener afectación del paladar duro, el velo palatino y el paladar blando. Y también está la bilateral completa, es la más agresiva. Entonces, tenemos doble fisura relacionada a doble también fisura del paladar y el labio hendido. Entonces, acá afecta todas las Y del paladar primario. Complicaciones. Entonces, no es complicación de la cirugía, sino complicación de tener esta malformación. Esta malformación no es del todo incompatible con la vida, pero sí es muy incómoda. Entonces, va a dar una dificultad de alimentación del lactante, ya que no tiene capacidad de succión. Y ellos pues se llaman lactantes porque en sus primeros meses de vida solo deberían tomar leche materna. Entonces, no solo eso, sino que ellos
están en una posición supina, acostados. Entonces toda esa leche se va hacia arriba, hacia la cavidad nasal. Entonces, eso va a hacer que haya infecciones recurrentes de oído, pérdida auditiva por conexión del oído medio con la garganta. Entonces, recuerden que la trompa de Eustacio va a comunicar la nasofaringe con el oído medio. Entonces esa comunicación puede hacer que ellos tengan otitis y pues es un bebé, es muy incómodo para ellos, es muy doloroso. En la mayoría de casos sus madres no saben cómo afrontar la situación y tienen pues un nivel, eh, digamos, económico bajo y cognitivo pues no tan deseado para entender cómo deberían enfrentar las condiciones sintomáticas de sus hijos. Esto también va a corresponder en un retardo en el habla y por consiguiente en el aprendizaje si no se trata a tiempo. Si un niño no habla, si un niño no pregunta, un niño no se va a enterar ni a relacionar adecuadamente con su entorno. Va a tener disfunciones odontológicas. Entonces, en el caso del paladar con labio fisurado, pues esos procesos alveolares no existen, nunca se formaron, entonces el niño no va a tener adecuada formación de sus dientes. Adicionalmente, es una anomalía estética de la cual los demás niños se burlan, las personas se burlan, ellos no hablan bien. Entonces, pues les corresponde sufrir todo un bullying a nivel educacional y pues eso también retarda su aprendizaje y su socialización con el entorno. Entonces, para esta cirugía debe hacerse la unión de un grupo multidisciplinario. No sé si ustedes hayan escuchado hablar, pero existe Operación Sonrisa o Smile Operation. Es una, como su nombre lo dice, una operación a nivel mundial que está encargada de ir a hacer estas cirugías a quienes más lo necesitan y no tienen los recursos en todo el mundo. Participan médicos de todas las especialidades que ejemplificó aquí, eh, con excepción del anestesiólogo, que no lo puse. Incluso van en su residencia cuando están en su formación para aprender. Cuando se hace este tipo de brigadas, porque así se llaman, hay que tener en cuenta que los parámetros quirúrgicos en cuanto a asepsia y antisepsia no son tan estrictos como en una sala de cirugía normal, porque la sala de cirugía va a ir a donde va a estar el paciente. Entonces, pues los recursos van a ser un poco más limitados. Sin embargo, pues acá tenemos la ventaja de que la cavidad oral es considerada una cavidad pues contaminada por ser mucosa oral y por ser tracto digestivo. Entonces, pues realmente no va a haber mucho inconveniente con respecto a infecciones dadas por cirugías hechas en este tipo de brigadas. Entonces, ese grupo multidisciplinario es el cirujano plástico que va a estar especializado en cirugía craneofacial. No cualquier cirujano plástico puede hacer esta cirugía. También está el otorrinolaringólogo. El otorrino también va a tener una especialidad en pediatría. El fonoaudiólogo, por lo que les dije que el niño va a tener de pronto carencias en la fonación, en el habla y en la escucha. El odontólogo y el ortodoncista porque van a ser un apoyo para la reconstrucción de esos procesos alveolares que nunca existieron y para la conformación de la dentadura adecuada, ya que pues va a tener los dientes bastante desviados en algunos casos. El pediatra porque son niños y necesitan su valoración, la trabajadora o trabajador social, por lo que les digo que la incidencia de estos pacientes más que todo es en familias humildes, y el psicólogo en caso de requerir tratamiento para adaptación a su medio. Y pues desde luego la familia también necesita ayuda psicológica pues para aceptar el hecho de que tiene que dar un acompañamiento adecuado a su niño. Entonces, el tratamiento quirúrgico.
El tratamiento quirúrgico para el labio fisurado o labio hendido o labio leporino es la plastia del labio superior. La plastia del labio superior se llama keilorrafia o keiloplastia. Hay dos grandes técnicas de keilorrafia. La primera es técnica de colgajos triangulares y la segunda son técnicas de rotación y avance. Todo esto tiene que ver con los colgajos que hemos visto anteriormente. Entonces, en la primera van a ser colgajos triangulares de tensión tipo Randall y Bardach. ¿Qué tienen de relevancia estos colgajos? Que pese a que permiten la reconstrucción, no permiten la orientación normal del músculo orbicular en la base nasal. Esto resulta en que el filtrum se vea distorsionado, se vea un poco corrido, torcido. Por lo tanto, las técnicas más aceptadas en la actualidad, aunque también se siguen haciendo los colgajos tipo Randall, son las técnicas de rotación y avance tipo Miller. Entonces, es la que mejor tiene resultados estéticos, pero requiere de una disección más amplia. Entonces, les voy a dar la técnica de Miller. A los pacientes se les debe anestesiar por vía vocal en un extremo. Entonces, va a hacerse la asepsia y antisepsia de todo el rostro o de la parte o del tercio más bajo del rostro. Se va a hacer con yodo povidona. El paciente va a requerir de un turbante o va a vestirse solo ese tercio. Entonces, acuérdense que van a ser niños, bebés. Entonces, esa anestesia general va a ir acompañada de una anestesia local que va a ser con silocaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque el labio y el paladar sangran mucho. Entonces, en este caso vamos a hablar solo del labio. Se hace la marcación antes de empezar. Entonces, estas marcaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque como se va a hacer la marcación, va a ser el resultado de la acetaplastia en la cual consiste este colgajo. Entonces, espero que recuerden la acetaplastia. Acá se está viendo cómo queda la Z al final. Entonces, se hace marcación, infiltración con silocaína al 1% con epinefrina. Se hace la incisión con hoja de bisturí 15. A algunos les gusta la hoja de bisturí 11 para comenzar la incisión, perdón. Se hace la disección de los márgenes de la hendidura y se empiezan a formar los colgajos para reconstruir el piso nasal. Esto lo vamos a hacer con una tijera fina o tijera de Steven y una disección Adson con garra. Se va a hacer la disección del músculo orbicular de su inserción anormal, permitiendo así que podamos hacer la plastia para ampliar el músculo. Esa disección la seguimos haciendo con tijera y vamos a hacer una hemostasia exhaustiva con electrobisturí. Es recomendable proteger la punta del electrobisturí. Entonces, después se hace la disección de la mucosa labial y vestibular bilateralmente. Todo eso con Adson con garra y tijera fina o tijera de Stevens. En algunos casos tienen tijera de iris, pero la tijera de iris realmente tiene mucha punta, entonces sirve solo para los vértices. Cuando ya terminamos esto, continuamos con la disección subcutánea, o sea, debajo de la piel, del cartílago alar del lado afectado, cuando aplica, porque recuerden que no siempre aplica. Se coloca de nuevo en la posición más anatómica posible. Si es necesario, de pronto para disecar un poco el cartílago alar, nos van a pedir un disector de Free, aunque no siempre. Luego procedemos a la sutura vestibular labial y la unión exacta de las interfaces del labio. Entonces, el labio rojo son los labios que nosotros conocemos y también va a haber el labio seco, que es el que es color piel. Entonces, debemos hacer que estos bordes A, B correspondan con C y D. Entonces, A va a corresponder a C y B con D. Entonces, se empieza a cerrar de forma subcutánea, primero con ácido poliglicólico 5 o 4 ceros, preferiblemente con una aguja
redonda, pero a los cirujanos plásticos, porque esto lo puede hacer otorrinolaringólogos o cirujanos plásticos, les gusta más la aguja cortante. Después vamos a hacer el cierre vertical de la piel con puntos intradérmicos de ser posible, con una sutura, aquí dice de material absorbible, pero realmente cuando se hace con sutura absorbible, cuando estamos en operación sonrisa o en brigadas, que pues no es posible volver a los 15 días, 20 días a hacer el retiro de los puntos. ¿Por qué? Porque es que los defectos en piel sanan mejor, cicatrizan mejor con polipropileno. Entonces vamos a usar polipropileno 5 o 6 ceros. Lo que sí es verdad es que los niños pues no son tan receptivos cuando se les van a quitar los puntos. Entonces pues cuando tenemos la posibilidad de usar una sutura absorbible la usamos, pero sería más subdérmica. E intradérmica dejaríamos el polipropileno 6 ceros. Entonces, esta es la técnica de Randall. La técnica de Randall, recuerden que no da pues un resultado estético tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque miren acá cómo queda el filtro. Queda correspondiente a donde debe ir. Entonces, está en extrema relación con la columnela, o sea, está derecho a la columnela y derecho a esta comisura. En cambio, acá en este resultado no, se ve un poco, digamos, torcido el labio. Entonces la técnica de Randall también corresponde a una marcación. Esa marcación va a tener menos disección cuando se va a hacer la incisión. También se haría la disección con tijera de Steven y disección Adson con garra. Cuando vamos a hacer fulguraciones de puntos específicos, usamos la disección sin garra. Colocamos la disección sin garra, tomamos el tejido sangrante y colocamos el electrobisturí en la pinza y le damos el botón de coagulación para que la energía pase a través de la pinza y coagule ese punto en específico. Entonces, como lo ven acá, la disección parece un poco más fácil. Entonces, el problema es que cuando vamos a hacer la rafia como tal, pues no va a haber una correspondencia adecuada entre el filtrum y esa comisura labial central. Entonces, acá les muestro una técnica de la primera que vimos, que es esta. Vean cómo se parece la marcación. Entonces es la milla. Entonces, toda la marcación representa todos los puntos que debemos disecar. Este es el resultado final. Pues es bastante estético. Hay una relación adecuada con el filtro. Y con el tiempo, esta cicatriz va a ir desapareciendo si se hizo la disección adecuada. Una complicación es que con el crecimiento del niño pueda verse afectada esta sutura y se puede ir deformando el labio. Entonces, acá, digamos, el niño no tiene dientes. Entonces, después va a tener que hacer un proceso con ortodoncia y odontología. Bueno, ¿qué equipos e insumos necesitamos? Un equipo de plastia para la keilorrafia, un equipo de plastia con paso regla, suturas van a ser hoja de bisturí 15, ya les dije que a algunos cirujanos les gusta usar la 11, polipropileno 5 y 6 ceros con aguja de 3/8 de círculo cortante, mide 13 milímetros cuando es el 5 ceros y 11 milímetros cuando es el 6 ceros, ácido poliglicólico 4 ceros y 5 ceros con aguja redonda 17 milímetros. Si es una aguja cortante, la aguja cortante mide 13 milímetros. Vamos a necesitar los insumos de farmacia como son la lidocaína al 1% con epinefrina, violeta de genciana o marcador para hacer toda la marcación. Es importante que vayamos a utilizar también gasas, en especial radiopacas, si vamos a introducirlas en la boca y no hay que permitir que se vayan. Entonces, la verdad, hay que cuidarlas mucho. Y no solo eso, porque una compresa ahí es bastante estorbosa. Y digamos que la pérdida de la sangre de los niños, en especial de los neonatos, la medimos muy exhaustivamente. Una gasa impregnada totalmente de sangre equivale a 50 cc. Eso es una pérdida de volemia muy grande en un bebé. Entonces debemos siempre estar pendientes de eso.
Aquí mi paciente, pues acá ya era un poquito grande y acá ya vemos el resultado cuando es aún más grande. Acá tiene más o menos 1 año y medio y acá tiene casi 3 años. Entonces, la palatorrafia es el tratamiento quirúrgico que le vamos a dar al paladar fisurado. Entonces, es el reparo del paladar mediante incisiones bilaterales en el área separada en un primer tiempo. Entonces, esta cirugía puede requerir más tiempos quirúrgicos o puede arreglarse en un solo tiempo. Entonces, la idea es que se haga de manera temprana. Entonces, va a consistir en la sutura de los músculos del paladar que no se fusionaron adecuadamente en la etapa embrionaria, una rotación en colgajos en B y Y, que ya los vimos anteriormente, y tenemos que tener cuidado con la arteria palatina posterior porque sangra mucho y es la que va a dar una irrigación al paladar duro y paladar blando. En un segundo tiempo vamos a hacer el cierre del paladar blando y se separa la mucosa nasal de la mucosa bucal u oral y se realizan sus respectivos cierres. Se va a hacer realización de unas incisiones de relajación en el paladar porque es que lo que nació separado es difícil afrontarlo y cuando yo lo afronto va a haber tensión entre lo que afronté, digamos, a las malas. Entonces debo hacer unas incisiones de relajación para que con el movimiento del niño, porque usted no le puede decir al niño quédese quieto, no coma, no hable, no intente decir nada, ni producir sonidos. Entonces tenemos que hacer esas incisiones de relajación para que el tejido ceda. Entonces, esta es una palatorrafia por una apertura o fisura unilateral. Entonces, acá es la fisura como tal. Es una fisura unilateral, pero es completa. Entonces es paladar duro, el velo y el paladar blando. Esta es la úvula dividida. Entonces, yo debo hacer la disección de estos dos bordes para permitir su cierre, pero yo no puedo cerrar esa mucosa de la nada. Entonces, debo hacer estas dos incisiones de relajación que están acá, que después van a cerrar por segunda intención, ellas solitas. Y esa disección que la voy a hacer con bisturí y con una disección larga, con dientes, pero fina, porque estamos metidos dentro de la boca y voy a necesitar un separador bucal, un Dittmann puede ser, que está entre las diapositivas del instrumental, pues para mantener la boca del niño abierta. También, como es paladar duro, para esa disección vamos a necesitar un elevador de pilares de Hurg o un disector de Free en la parte del paladar duro. En la blanda solo podemos usar el bisturí o la tijera de Stevens o una tijera final larga. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener instrumental que tenga la capacidad de llegar al paladar y sobre todo al paladar blando del niño. Cuando ya terminamos la disección, vamos a hacer el cierre. Entonces empezamos a hacer el cierre. En el caso de que se me deje hacer en un solo tiempo, vamos a empezar del paladar blando al paladar duro. El paladar duro no vamos a necesitar, pese a que es hueso, no vamos a necesitar ningún sistema de osteosíntesis por el momento. O sea, normalmente no lo requiere. Entonces, cuando no, entonces ya saben que en un primer tiempo vamos a hacer el cierre del paladar blando y después del duro. Así quedaría el cierre de la mucosa. Esa mucosa normalmente se cierra con ácido poliglicólico 4 ceros o 3 ceros. Y ya les dije que las incisiones de relajación para permitir la disección, que yo jale esos tejidos para permitir el cierre de los paladares, van a cerrar por segunda intención. Entonces, esta es una palatorrafia unilateral incompleta. Entonces, no está la totalidad del paladar duro, no llega hasta acá y pues por lo tanto no está relacionada con el labio fisurado. Entonces, lo mismo, hago una disección, hago unas incisiones de relajación. La diferencia es que aquí tengo que transponer colgajos. Entonces, hago colgajos de mucosa oral. Diseco esos colgajos con ayuda de tijeras de Steven y disección Hudson con garra o con el elevador de pilares
o más pequeño el disector de Free. Luego estiro esos colgajos me van a permitir cerrar la mucosa oral y hago el cierre y reconstrucción de la úvula. La úvula es importante para la fonación, para el habla. Ella nos ayuda para eso. Cuando uno no tiene una úvula desarrollada, sonamos extraños. La fonación es más como aguda. Esta es una palatorrafia incompleta, hecha de otra forma, es una setaplastia. Entonces hacemos el diseño de la seta, las incisiones de relajación se harían acá para permitirnos hacer la disección de la seta y después hacemos el cierre. Entonces, ¿qué equipos e insumos necesitamos para ello? Necesitamos un equipo de plastia o un equipo de paladar. Cuando no hay equipo de paladar, aunque pues siempre hay equipo de paladar en la mayoría de instituciones donde yo he ido, necesitamos abrebocas y sectores. Vamos a necesitar de suturas hoja de bisturí 12 o 15. La hoja de bisturí de 12 parece el pico de un papagayo. Esa nos ayuda a la disección del paladar. Esa hoja de bisturí también se usa para la cirugía de amígdalas. Vamos a usar ácido poliglicólico, 4 ceros. Les dije para el cierre del paladar, o 3 ceros si nuestro niño es más grande. Se da 2 ceros con aguja cortante. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos hacer alguna tracción o necesitamos hacer fijación del tubo. ¿Por qué? Porque a veces no se puede, cuando es solo la palatorrafia, vamos a necesitar pues tener toda la boca libre. Entonces a veces le piden al anestesiólogo que si el niño no tiene ninguna malformación nasal ni labial, por favor lo entube por vía nasal y fijamos ese tubo con esa seda. Los accesorios de farmacia va a ser la silocaína al 1% con epinefrina. En los niños hay que tener mucho cuidado con cuánto se infiltra, entonces uno no puede pasar los 10 cc de infiltración, no, hay que hacerlo por peso y por kilogramo del niño y hay que consultárselo a anestesia. Vamos a necesitar adicionalmente Surgicel. ¿Por qué? Porque el paladar sangra mucho. Entonces, como sangra mucho, vamos a necesitar esa celulosa oxidada regenerada para hacer hemostasia tópica. Recuerden que el Surgicel es de origen vegetal. Está hecho de la pulpa de un árbol que se llama rayón y es absorbible. Entonces, pues no hay ningún problema de dejarlo ahí. La absorción es más o menos de 2 semanas, de 7 a 14 días. Entonces, la edad para el procedimiento quirúrgico. Acá vamos a hablar de la edad adecuada, la que se recomienda. ¿Por qué? Porque pues si llega el niño de 5 años, entonces ya no lo operamos. No, sí lo operamos. Si llega un adulto, ¿lo operamos? Sí, lo operamos. Va a ser más difícil la disección y esa personita pues ya va a tener unos problemas psicológicos de habla y de aprendizaje importante por lo que ya vimos, pero aún así lo podemos operar. Entonces, ¿cuáles son las edades recomendables? Cuando hacemos una keilorrafia o keiloplastia y adicionalmente tenemos que hacer injertos alveolares con lo que se van a apoyar con odontología, es importante que se haga de manera temprana. Entonces ese recién nacido se debe operar de las 3 semanas de nacido máximo a los 3 meses para tener, digamos, una cirugía satisfactoria en la que no tengamos que ver más problemas. La palatorrafia. La palatorrafia se va a dividir en dos, en estafilorrafia y en uranorrafia. Entonces, la estafilorrafia es la sutura de la úvula y el paladar blando. Entonces, es recomendable, yo les dije que se podía hacer en 2 tiempos cuando no se dejaba en uno. El primer tiempo era del paladar blando. Entonces, a los 6 meses de vida hasta los 9 meses es recomendable para tener resultados óptimos hasta el año. La uranorrafia, que es la sutura o plastia del paladar duro, se hace entre 1 año y medio y 2 años. Les repito, si me llega el niño de 5 años, entonces no lo opero, sí lo opero, solo que la disección va a ser un poco más amplia y pues los tejidos sufren un poco más. Y no solo eso, sino que es para evitar que el niño desarrolle todos esos problemas que conlleva el tener la patología, para que no tenga recuerdos de esa patología, no se acuerde de lo que le pasó, no tenga
una repercusión en su aprendizaje ni en su forma de alimentarse, nada de eso. Adicionalmente, va a haber pacientes que tienen compromiso del piso de la nariz. Entonces, cuando hay el compromiso de ese piso de la nariz, a veces hay que hacer rinoplastias a los 7 años. También se pueden hacer a más edad. Adicionalmente, pues si hay compromisos en el septum nasal, en la adolescencia, hacia los 18 años, va a requerir también una septoplastia. No siempre, todo depende del crecimiento del niño y de su proceso cicatrizal. Entonces, complicaciones de las cirugías como tal, está el sangrado y el hematoma, que puede llevar a las dehiscencias de las suturas, es decir, que las suturas se abran. Si se abren las suturas, se abren los colgajos y pues se va a ver una nueva fisura. Resultados sinestéticos, entonces era lo que nos podía pasar con los colgajos de Randall. Y trastornos en el habla. Pese a que le hacemos la cirugía, el niño sigue desarrollando, teniendo problemas cuando está aprendiendo a hablar. Entonces, esa es la bibliografía en la que me apoyé para este tema. Pueden consultarla, les voy a dejar artículos de apoyo para los temas de hoy. En los recursos les recomiendo que por favor lo lean. Encontré unos muy buenos donde desglosan las técnicas quirúrgicas. Entonces, vamos a ver la craneosinostosis. Como se dan cuenta, todos los temas de malformaciones que vemos hoy necesitan de equipos multidisciplinarios para el tratamiento de los mismos. Entonces, en la craneosinostosis puede ser tratada por neurocirugía, la neurocirugía pediátrica o el cirujano plástico especialista en craneofacial. Entonces, aquí vemos una fotografía que me encontré, es un caso raro. Ellos son trillizos, los tres desarrollaron craneosinostosis y pues tienen puesto su casco que va a ser un casco preformador después de la cirugía que les realizaron para pues corregir esta craneosinostosis. Se ven muy tiernos con sus cascos. Hay cascos de colores, hay cascos con diseños, pues son niños. Entonces, ¿qué es la craneosinostosis? Es una deformidad craneal y a veces puede ir acompañada de una deformación facial. Entonces, es el cierre prematuro de uno o más suturas craneanas. Eso provoca una deformidad en el cráneo. Es secundaria a una restricción del crecimiento craneano en la zona de la sutura comprometida. Eso significa que puede haber déficit cognitivo porque no hay un crecimiento cerebral satisfactorio, porque el cráneo no va a crecer en correspondencia al cerebro del niño. Entonces, este es un cráneo normal de un recién nacido. Recuerden que el cráneo de los recién nacidos es bastante moldeable. ¿Por qué? Porque debe salir por el canal de parto. Entonces, el canal de parto solo dilata hasta 10. Entonces, por eso el niño tiene que pues, tener una cabeza bastante móvil. La naturaleza es muy sabia en ese aspecto. Entonces, ¿cómo es el cráneo de ese niño? Nosotros de adultos tenemos un solo hueso frontal porque la sutura metópica se fusiona cuando somos adultos. En los niños pues no está fusionada. Entonces esta sutura frontal que está acá se va a llamar sutura metópica y va a hacer que el bebé tenga dos huesos frontales. Adicionalmente va a tener los dos huesos parietales, eso es normal, que van a estar divididos de los frontales por la sutura coronaria. La sutura coronaria asimismo se divide por la fontanela anterior. La fontanela anterior solo está presente en la vida neonatal. De adultos nosotros no tenemos fontanelas. Entonces, esta es la sutura, repito, metópica, coronal. Estos son los huesos parietales que van a estar divididos por la sutura sagital. Hay una fontanela posterior que está relacionada con la sutura lamboidea. La sutura lamboidea es la que separa el hueso occipital de los parietales. Entonces, la craneosinostosis es el cierre prematuro de alguna de estas suturas, el cierre antes de tiempo, que no va a dejar que el cerebro y el cráneo crezca como tiene que crecer. Dependiendo de qué sutura sea la que se cierra prematuramente, va a recibir un nombre diferente ese tipo de craneosinostosis. Entonces, si la sutura que se cierra prematuramente es la sutura sagital, es decir, la sutura que divide los huesos parietales, se va a llamar escafocefalia. ¿Qué característica tiene la escafocefalia?
que la cabeza del niño va a ser una cabeza estrecha, que es alargada. Es alargada en dirección fronto-occipital. Entonces, ¿qué pasa cuando se cierra de manera prematura la sutura metópica, que es la que me va a separar los dos frontales? Se va a llamar trigonocefalia. La trigonocefalia se caracteriza por una forma de quilla prominente en el centro de la frente. Eso significa que el niño se ve frentón y se ve como la frente afilada. ¿Qué pasa cuando se cierra la coronal unilateral? Entonces recuerden que acá tendríamos dos coronales, digamos que solo se cierra una, esta. Entonces va a haber una plagiocefalia anterior. La plagiocefalia se caracteriza por una frente plana del lado afectado y la prominente en el lado sano porque está creciendo más compensando la sutura que se cerró prematuramente. Cuando se cierra la sutura coronal de manera bilateral, la vamos a llamar braquicefalia. El cráneo va a ser ancho, alargado, lo contrario a la escafocefalia. Está alargado de manera anteroposterior, es corto y se borran los rebordes orbitarios. Entonces la frente y los ojos de ese niño se van a ver extraños. Cuando se cierra la sutura lamboidea, que es la última, la que me separa los parietales del hueso occipital, le vamos a llamar plagicefalia posterior. La plagicefalia posterior se caracteriza por el aplanamiento occipital del hueso occipital. ¿Qué pasa cuando se cierran varias suturas, la coronal, la lamboidea bilateral o todas? Lo vamos a llamar turricefalia. Acá, como solo es coronal y lamboidea, en mi cuadro está turri y braquiocefalia, pero cuando son todas las suturas las que se cierran prematuramente, se llama turricefalia. Entonces, la clasificación de las craneosinostosis según sus causas. Entonces, idiopáticas, no sabemos por qué pasa. Está la escafocefalia, la plagiocefalia, trigonocefalia, braquiocefalia y la sinosis múltiple o turricefalia, que es en todas. Las sindromáticas, entonces resulta que hay unas que tienen alteraciones específicas de algunos genes, de un gen en específico, y me va a dar un síndrome que va a estar asociado a la craneosinostosis. Ese síndrome conlleva otro tipo de malformaciones craneofaciales y a veces están asociados a la sindactilia o polidactilia u otro tipo de padecimientos. Entonces está el síndrome de Cruzón, el síndrome de Apert, el síndrome de Pfeiffer y el síndrome de Carpenter. Secundarias. Está dada por enfermedades hematológicas, enfermedades metabólicas, agentes teratogénicos y craneosinostosis post-shunt. Entonces, post-shunt es que son craneosinostosis que se deben a una combinación inadecuada de la sangre durante la vida in útero. Entonces, acá les traigo las imágenes de cómo se ven las craneosinostosis. Entonces, la primera, escafocefalia, la sutura prematura, recuerden, de la sagital. La plagiocefalia anterior, una de las coronales se fusionó antes de tiempo, esta. La braquicefalia, entonces las dos suturas coronales se fusionaron antes de tiempo. La trigonocefalia, la sutura metópica, se fusionó antes de tiempo y por eso les decía que el niño se veía cabezón. Acá pues no tengo una imagen de la plagiocefalia posterior, pero recuerden que es por la sutura prematura, la unión prematura de esa sutura lamboidea. Entonces acá ya lo ven más en vivo y en directo. Entonces aquí hay plagiocefalias de varios tipos. Entonces se les ve la cabeza al bebé alargada. Ellos, pobrecitos, son niños, no pueden expresar su dolor más de otra forma que es el llanto y no comer. Entonces es desesperante para sus familias. Entonces acá vemos los tipos de craneosinostosis en una imagen computarizada 3D, en una tomografía. Entonces, pues miren acá, esto es una trigonocefalia. Vean, trigonocefalia. Esto es lo que pasa. Acá esta es una escafocefalia. Acá hay otra trigonocefalia. Esta es una plagiocefalia anterior. Y miren acá cómo se ve la posterior con el hueso occipital aplanado. Entonces, ahora nos vamos a ir a las sindromáticas. Entonces está el síndrome de Apert. Es uno de los 5 síndromes con craneosinostosis causados por mutaciones alegénicas del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos. Está nombrado así
Recuerden que todos los genes tienen nombres extraños. Clínicamente se caracteriza por presentar sindactilia cutánea. Eso significa que los huesos de las manitas y los dedos van a estar juntos, fusionados. También en manos. Va a tener manifestaciones pleitrópicas en el esqueleto, eso es malformaciones en todo el esqueleto, en el cerebro, en la piel y en otros órganos internos. Esto es un síndrome de Apert. Entonces él no solo tiene la craneosinostosis, sino adicionalmente tiene pues malformaciones craneofaciales y pues va a tener también otro tipo de malformaciones en manos y pies. Este es el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón, yo les dije que se caracterizaba porque había una malformación a nivel frontal y que se veía un exoftalmos. Eso significa que como si los ojos se le salieran de las cuencas orbitarias al niño. Es una craneosinostosis múltiple, es una turricefalia. Tiene hipoplasia maxilar y pues se hace evidente a partir del primer año de vida. Estos niños pueden verse normal en la vida neonatal. Está el síndrome de Sjögren, entonces se parece mucho al de Apert, pero la diferencia es que tiene maloclusión. Maloclusión es que al cerrar la boca no la puede cerrar de manera completa y bien. Se hereda, es una herencia autosómica dominante de padre a hijo. Acá la vemos acompañada de la plagicefalia anterior, entonces así se ve el chiquitín. Está el síndrome de Pfeiffer. El síndrome de Pfeiffer se caracteriza porque además de la craneosinostosis, los pulgares y los primeros artejos del pie van a ser anchos y desviados. También va a tener sindactilia en pies y manos. Puede presentarse hidrocefalia, tiene una proptosis ocular severa y puede tener vísceras abdominales normales y retraso mental. Y además de retraso de crecimiento. Este es el síndrome de Carpenter. El síndrome de Carpenter está asociado a la fusión de los huesos del cráneo desde el nacimiento de la sutura mectópica. La cabeza está en forma de cono. También hay fusión de la sutura sagital. Hay deformaciones en pies y manos. Hay defectos cardíacos y defectos faciales. Entonces esto es la sindactilia. El tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es la cirugía craneofacial que va a involucrar a un equipo quirúrgico multidisciplinario. Van a estar los neurocirujanos, los cirujanos plásticos, los cirujanos maxilofaciales y los otorrinolaringólogos. La cirugía idealmente debe hacerse de manera precoz, de los 3 a 6 meses. La sagital es recomendable antes, cuando es la escafocefalia, es recomendable hacer la apertura de la sutura sagital antes de los 3 meses. Acá vemos la imagen de un chiquitín con un casco preformador después de su cirugía por malformación. Entonces, síntomas. Tienen fontanelas abultadas, tienen somnolencia, quieren dormir en todo momento cuando no están llorando. Las venas del cuero cabelludo se notan mucho, son bebés muy irritables, tienen llantos fuertes e incontrolables, no quieren comer porque están mareados, tienen una mala alimentación y están irritables, entonces se pueden desnutrir, tienen vómitos explosivos porque les da náuseas, aumento de la circunferencia de la cabeza, pueden llegar a tener crisis convulsivas porque el cerebro está siendo aprisionado entre el cráneo. Tienen ojos prominentes, incapacidad del niño para mirar hacia arriba con la cabeza hacia adelante porque es doloroso. Y pueden tener retraso en el desarrollo. El objetivo de la cirugía es la extirpación de la sutura afectada para la expansión del cráneo. ¿Para qué? Para mejorar el desarrollo cognitivo. Esa es la principal preocupación del equipo quirúrgico. Adicionalmente, pues mejora la irritabilidad y la relación con sus padres, porque pues un niño que está llorando todo el tiempo es incapaz de relacionarse con sus papás, va a tener una mejor calidad de vida y pues sí, le va a dar una mejor estética y pues por lo tanto se va a relacionar mejor con la sociedad. Entonces, este chiquitín tiene una trigonocefalia. Eso significa que la sutura
acá metópica se fusionó antes de tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica siempre va a ser con anestesia general. Siempre va a requerir que haya una reserva de hemoderivados. Esta cirugía sangra mucho. Se va a ubicar el paciente dependiendo de la sutura que se va a abordar. Por lo tanto, la cirugía nunca es igual. Se va a hacer asepsia, antisepsia, preferiblemente con yodopovidona, porque recuerdan que la clorexina es una mala idea cuando está cerca de la mucosa y cerca de los ojos. Se debe hacer infiltración con lidocaína al 1% con epinefrina porque el cuero cabelludo está muy bien irrigado y sangra mucho. Vamos a tener mucho cuidado con lo que les decía de la dosis. Se le debe consultar al anestesiólogo. A veces la diluimos para poder usarla. Se va a hacer la vestida de los campos quirúrgicos de la siguiente manera. Son 4 campos cefálicos que se van a ubicar dependiendo del abordaje que le vamos a hacer, pero va a ser casi lo mismo, inferior, superior, laterales. Acá a veces no hacemos la fijación con pinzas de campo, sino con seda 2 ceros precortada. Colocamos sábana inferior, un campo adhesivo yodado tipo Yovan, eso es opcional. Se coloca el campo fenestrado operatorio y el bolsillo. Entonces, se hace diseño y planificación del colgajo correspondiente a la sutura que se va a tratar. Se hace incisión con hoja de bisturí 20, va a ser una de las pocas cirugías en las que le incidimos a un bebé con esta hoja de bisturí. Se hace colocación de pinzas hemostáticas. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo sangra mucho. Esas pinzas van a ir una después de la otra en el cuero cabelludo y se van a organizar con cauchos que hacemos cortando un guante. Cuando no, usamos ganchos de Ranny Clip. Los ganchos de Ranny Clip van a servir para presionar el cuero cabelludo para que no sangre. Se hace disección y hemostasia de los colgajos. Literalmente vamos a desprenderle el cuero cabelludo del cráneo al niño. También vamos a usar hemostasia con una pinza bipolar. Se va a hacer incisión en el periósteo y separación del mismo de la tabla ósea. Se puede hacer con una rugina o un disector. Se va a hacer la craneotomía con una fresa y cuchilla. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la resección de esa sutura? Pues tenemos que cortarla. Entonces necesitamos un motor de alta velocidad tipo Ashpat o Midas Rex. ¿Cómo se va a hacer? Pues se monta una fresa que va a ser un primer agujero y a través de ese agujero montamos la cuchilla y vamos a cortar el cráneo. Soltamos la sutura que está fusionada prematuramente, pero no solo eso, sino tenemos que hacer una remodelación del cráneo porque ya pues ha estado mal formado. Entonces, por eso se ven estas otras incisiones. Unas incisiones que le van a permitir al cráneo moverse y acomodarse, adaptarse a su nuevo crecimiento. También se pueden usar para esto gubias y osteótomos. Esas osteotomías ya les dije que depende de la sutura. Se hace control hemostático, uso de sellantes de fibrina como el Tisil o el Tisil es de Baxter o otros sellantes de fibrina que me permiten pues hacer la hemostasia y configurar el cráneo como el de Johnson que se llama Evisel. Entonces, esta fue la sutura, en mi caso, esta es la sutura que se fusionó anticipadamente, es la metópica, entonces la resecamos totalmente, por eso quedó ese espacio. Pero pues ya se había malformado el cráneo, entonces tenemos que hacer unas osteotomías de relajación en todo el cráneo para que se pueda adaptar al nuevo crecimiento y adicionalmente pues por eso es que se le debe colocar el casco al bebé, ese casco preformador, para que el cráneo sepa hacia dónde tiene que crecer. Después del uso de sellantes se deja un dren siliconado cerrado tipo Hemovac. Se cierra el periósteo con sutura absorbible, multifilamento 4 o 3 ceros, eso es ácido poliglicólico. Se hace sutura de la galia poneurótica con una sutura absorbible, también ácido poliglicólico 4 o 3 ceros. Después se va a suturar la piel con polipropileno 4 ceros o 3 ceros. En algunos casos vamos a usar el poliglecaprone, que es el monocril. Entonces,
Este es un mes después, ya les había mostrado al chiquitín, mírenlo aquí. Acá está un mes después. Recuerden que pues la incisión fue casi coronal y se hizo una disección en la que desprendieron el cuero cabelludo totalmente hasta la frente y en la que desprendieron esta parte totalmente hacia abajo hasta llegar al borde del hueso occipital. Entonces pues ya su cabeza se ve mucho normal, el cráneo ya es correspondiente a un bebé normal. Acá les muestro otro caso, también es de trigonocefalia. Entonces, esta es la disección que se le hace totalmente al cuero cabelludo. Acá ya ven cómo se hacen las osteotomías y la resección de la sutura mectópica. Adicionalmente, acá como fue la osteotomía muy larga, se hace sutura con un material absorbible. No va a durar más de 70 días, entonces no va a ser un problema. ¿Qué insumos se necesitan? Primero que todo, quiero aclararles que esto lo puede hacer un neurocirujano o un cirujano plástico acompañado de un neuro o un cirujano plástico con un fellow en craneofacial. Entonces vamos a necesitar un equipo de cráneo, un equipo de plastia, un equipo de maxilo, si es necesario, motor de neurocirugía, acá les puse ejemplo el Midas Rex, pero hay muchos, está el Souter, está el Ashpad y otros. Vamos a necesitar fresa y cuchilla pediátricas, jeringas de 20 para irrigar, yelcos para irrigar. ¿Irrigar qué? Hay que irrigar cuando la fresa y la cuchilla están activándose, porque si no van a quemar el hueso. Platón, lidocaína al 1% con epinefrina, hemostáticos tipo Surgicel y Spongostan y sellantes de fibrina. Hojas de bisturí 20 y 15, se da 2 ceros con aguja cortante, ácido poliglicólico 3 y 4 ceros con agujas redondas, el poliglicaprone o el prolene para el cierre de la piel y cera ósea porque estamos cortando hueso. Complicaciones de la cirugía, entonces está el sangrado, ya les dije, una gasita equivale a 50 cc, eso es mucho en un bebé, tenemos que estar pendiente de eso y para eso pues están los hemoderivados reservados por si requiere transfusión sanguínea. Infección, muerte, porque pues hay cerebros que no aguantan esta cirugía porque ya la malformación los aprisionó mucho. Enrojecimiento de las heridas, son problemas cicatrizales y mal desarrollo cognitivo, porque digamos que no realizamos el procedimiento a tiempo o el cerebro no se desarrolló conforme a las expectativas. Estas son las referencias en las que me guié. Ahora vamos a ver malformaciones de la mano. No les voy a dar dedo en martillo o en gatillo, sino les voy a dar las más relacionadas a nivel funcional. Entonces, pues como sabemos, las manos son partes vitales que desempeñan una gran cantidad de funciones. Tocar, sujetar, sentir, manipular. Con ellas escribimos, componemos, tocamos música, esculpimos, pintamos, nos expresamos. Las manos son parte fundamental del ser humano. No significa que un ser humano sin manos deja de serlo, pero realmente no tener la capacidad de usarlas sí es problemático, sí va a repercutir en nuestras vidas y el perderlas cuando ya las tuvimos aún más. Entonces, miren, esto es todo lo que podemos hacer con las manos. Las manos incluso nos ayudan a comunicarnos cuando no podemos hablar o cuando no nos damos a entender de vía normal. Los huesos de la mano, tenemos 27 huesos en la mano, 5 falanges distales. Las 5 falanges distales entonces están representadas en este rosadito o naranja. Tenemos 4 falanges medias, que son las azules. El primer dedo de la mano no tiene falange media, que es el pulgar. Y tenemos 5 falanges proximales. Esas 5 falanges proximales son estas verdes. Adicionalmente tenemos 5 metacarpianos. Los 5 metacarpianos ya están dentro de nuestra, dentro de la mano como tal, no es tan movible a simple vista. Y están los huesos del carpo. Entonces los huesos del carpo son 8.
trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escapular. Hay muchos acrónimos para aprenderse los huesos del carpo. Entonces, yo me lo aprendí así, de pronto a ustedes les gusta, de pronto no. Empezaba S, pipí, tan grande y tan ganchoso. Así me aprendí los huesos de la mano. Adicionalmente recuerden que los dedos de la mano los nombramos. El primer dedo de la mano es el pulgar, primer dedo, segundo dedo, índice, tercer dedo corazón, cuarto dedo anular y el quinto dedo es el meñique. En el pie es primer, segundo, tercer, cuarto y quinto artejo. Entonces, músculos y tendones de la mano. Es primordial saber que esos músculos y tendones pues están en toda la mano, pero pues los tendones están en la cara dorsal. Los músculos y tendones extensores de la mano están en esa cara dorsal. Los abordajes de la mano evitamos hacerlos en la cara dorsal, siempre los hacemos es en la palmar, a menos de que sea extremadamente necesario. Entonces, la mano es realmente una construcción diseñada de manera perfecta. Es una serie de mecanismos de polea que uno ala al otro para corresponder al movimiento fino. Al mismo tiempo podemos hacer movimientos gruesos. Entonces, están los músculos y tendones de la mano de la cara palmar, entonces son los que nos van a permitir flexionar la mano y es donde vamos a hacer los abordajes para ingresar a la mano en la mayoría de casos. Ya dije en la mayoría de casos, cuando atendemos las malformaciones de la mano, van a ver que es diferente. Entonces, ¿qué es importante? La punta de dedo. Entonces, la punta de dedo está conformada por la uña, la matriz ungueal, por supuesto está en la falange distal, hay un lecho ungueal y un pulpeo. Entonces, ese lecho ungueal y matriz ungueal es la que va a permitir que crezca la uña. El pulpejo es el que le va a dar sensibilidad al dedo, pues es con lo que tocamos todo, con lo que sentimos todo. Mientras exista matriz ungueal y lecho ungueal, va a crecer uña. Si se daña esa matriz ungueal, pues ya no va a haber uña. Entonces, la malformación que les traigo acá se llama sindactilia. La sindactilia es una malformación que se caracteriza por los dedos fusionados. Puede ser simple, eso significa que están unidos solo por la piel, o compleja, que los huesos también están unidos. Entonces acá está la imagen. En esta imagen les traigo una fusión compleja, pero realmente no va a ser tan difícil de arreglar. Esta de pronto un poco sí, pero al mismo tiempo acá no solo está unido los huesos, también está unida la piel. Y acá tiene una malformación del pulgar o primer dedo de la mano, que ese sí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejar la función de pinza de la mano. Eso fue lo que nos hizo seres humanos coherentes, lo que nos hizo Homo erectus. Agarrar cosas, poder agarrar cosas nos hizo cultivar, nos hizo desarrollarnos cognitivamente. Por eso dicen que venimos del mono, porque el mono puede hacer lo mismo. Entonces, esta es la polidactilia. La polidactilia es el desarrollo de uno o más dedos accesorios. Pueden ser funcionales o no funcionales. Entonces, acá en esta imagen hay una polidactilia no funcional. El tratamiento es retirar ese dedo. Y acá vemos una funcional. El paciente tiene 6 dedos funcionales. Realmente acá pues no hay nada que hacer. Tiene una polidactilia funcional. Él necesita es mandar a hacer sus propios guantes, sin necesitar a usar guantes. Y sería muy bueno tocando instrumentos musicales o digitando. Absolutamente ninguna EPS se va a negar a hacer la corrección de una polidactilia no funcional. Pero funcional, pues no está en contra de la vida ni de su calidad de vida, entonces pues nadie le va a decir, ay sí, venga, señor, es muy extraño que tenga 6 dedos, venga, le quitamos uno. Asimismo, es muy difícil que se dé la polidactilia funcional, es uno cada 10 millones de casos, o sea, eso, la incidencia es súper, súper bajita.
Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico pues va a ser las separaciones de esos dedos. Se puede hacer con anestesia general más local o bloqueo regional, o sea, dormir todo el brazo. Entonces, ¿qué es importante evaluar? Que haya suficiente tejido para hacer los colgajos, si no vamos a necesitar un área donante. Acá tenemos una área donante que es la cara interna del muslo, que si es una fusión simple, si es solo piel, pues va a ser mucho más fácil. Acá en este caso vamos a hacer dobleoplastias, ¿se acuerdan de nuestras dobleoplastias? Entonces vamos a hacer la incisión con hoja de bisturí 15. La infiltración nos va a ayudar con epinefrina para que no nos sangre mucho el colgajo y pueda hacer tumescencia. Vamos a hacer la disección con disección Adson con garra y tijera fina tipo Stevens. Cuando esté la separación, vemos si se puede cerrar por primera intención inmediato o si tenemos que usar un colgajo, como lo vemos en esta imagen. El cierre se va a hacer con polipropileno 4 o 5 ceros. Ahora, acá vemos una fusión de los dedos incompleta. O sea, acá están separados y acá están unidos. Lo mismo, vamos a separarlos, vamos a hacer la disección y la reconstrucción. Entonces, acá traigo a colación la imagen más grande para que vean cómo es la dobleoplastia y cómo va a ser la correspondencia de la misma. Así tenemos que hacer la incisión para poder hacer el cierre. Acá la cosa cambia, entonces acá es una reconstrucción por una polidactilia no funcional con una técnica de recepción y reconstrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá se multiplicó el primer dedo de la mano. El primer dedo de la mano es muy importante, es el que más vale ante una ARL si llegan a tener un accidente de trabajo. ¿Qué debemos hacer? Ver qué dedo es más funcional. Entonces, en este caso, pues este dedo es mucho más funcional que este. Entonces, vamos a resecar lo que está en morado. Y vamos a cerciorarnos de dejar el colgajo cutáneo necesario del dedo que vamos a reseccionar para hacer la reconstrucción correspondiente a el dedo que sí es funcional. Entonces, esa es la A. Esta es la marcación del colgajo. B, cómo vamos a hacer la resección. C, cómo vamos a transponer el colgajo. Y D, finalmente, cómo queda, dependiendo de su posición. Sí. Entonces acá la vemos más en vivo y en directo. Nuestro paciente es un niño. Su dedo funcional es este es un dedo no funcional. Entonces debemos extirparlo. Esta es la marcación de la recepción que vamos a hacer y esta es el colgajo cutáneo que vamos a aprovechar para ir de aquí para allá. La disección es realmente grande. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No lesionar los tendones ni los nervios. Adicionalmente, como vamos a hacer una resección parcial y aquí había hueso, quizá vamos a necesitar de la ayuda de un clavo de Kirchner para sostener el hueso del dedo que va a quedar funcional. Para ello vamos a necesitar ganchos de piel, separadores de St. Miller, la disección la vamos a hacer con tijeras finas de Steven y vamos a pasar también pues la disección Adson con garra. Acá está el resultado de nuestra cirugía, como si no hubiera pasado nada. Esta es la técnica ontoplasty. Entonces, ella consiste en que vamos a hacer una resección de una parte del dedo que vemos que es funcional, porque es que resulta que este hueso no es funcional porque está chocando con este, pero esta punta sí, uniéndosele a esta, y vamos a hacer la resección de todos estos huesos. Eso conlleva que vamos a necesitar hacer una osteotomía. Entonces necesitamos usar una sierras pequeñitas. Entonces esas sierras van a cortar este huesito, vamos a unirlo a este. Como tenemos que unirlo, vamos a necesitar unos clavos de Kirchner. Acá hay un clavo de Kirchner y aquí está el otro clavo de Kirchner uniendo estas dos falanges. Y luego se hace la reconstrucción cutánea. Recuerden, vamos a usar solo polipropileno. En la mano uno no debe usar casi suturas absorbibles. Uno no debe usar ácido poliglicólico. ¿Por qué? Porque se hace
su método de absorción es hidrólisis y va a ser reacción. Y esa reacción tisular va a provocar más tejido cicatrizal. Cicatrices en la mano corresponden a inmovilidad de la mano. Y la mano se tiene que mover completamente, flexionar, extender, todo. Si hay esas fibrosis, no va a permitir ese movimiento. Entonces, por eso, siempre material no absorbible, monofilamento. Por eso las tenografias se hacen con polipropileno. Acá vemos la cirugía en vivo, entonces acá está el niño, también se le multiplicó el primer dedo de la mano. La diferencia es que acá sí vamos a hacer recepción de hueso, se hace la marcación de la recepción. Así es como quedó inmediatamente en el postoperatorio. Acá está el clavo de Kirchner, miren el clavo de Kirchner acá sosteniendo el hueso. Y este es el postoperatorio. Este niño va a requerir después terapias para aprender a movilizar su mano. Y pues como se dan cuenta, esta es su mano dominante, es la mano derecha. Bueno, esta es la corrección de una sindactilia incompleta, entonces acá ya la vemos mejor, es una acetaplastia. Recuerden que pues puede haber o no una alteración de esa punta de dedo. ¿Por qué? Porque pues la uña no va a corresponder la una a la otra, pero pues dentro que todo quede funcional, pues es una cirugía satisfactoria. Bueno, eso es todo de malformaciones que tengo que mostrarles por el día de hoy. Por favor, los espero en el foro para sus dudas y para seguir indicaciones con respecto a lo que vamos a hacer de la clase. Muchas gracias. Hasta luego.